Bueno, perfecto. Bienvenido a la segunda clase de datos. Primero que nada, un tema administrativo. Hay aproximadamente 6 personas que todavía no completaron la encuesta de inscripción. Si esas 6 personas no la completan en los siguientes 4 días, vamos a asumir que no quieren participar de la cátedra y vamos a liberar esos lugares y vamos a dejarle esos lugares, le vamos a decir al dato de computación que tenemos esos 6 lugares. Y después nadie se viene a quejar porque nos venimos avisando, yo les mandé mail al mail de FIBUA, ¿sí? Y complétenlo de manera urgente, porque si no, asumimos que no quieren cursar. Si están en la duda si quieren cursar o no, completen igual porque es un espacio que hay que reservar, ¿sí? Pero es la única manera que yo tengo de efectivamente decirle al resto de computación en los siguientes días cuántos cupos vamos a aceptar sin hacer una suposición aleatoria. Bien, fin del espacio administrativo. ¿Qué vamos a ver hoy, Juan? Bueno, hoy vamos a hacer la parte 2 de introducción a la materia, pero ya vamos a ir a los conceptos que vamos a ir viendo en la materia, lo que efectivamente les vamos a tomar en los parciales, los finales, los TPs, todos. O sea, la clase anterior hicimos una introducción a qué es la ciencia de datos, qué es ser un científico de datos, casos de uso, casos de éxito, casos buenos, casos malos, un poco de eso. Y ahora la idea es, bueno, ¿qué es esto de la ciencia de datos? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Ya introducción a los conceptos teóricos. Entre ellos, lo que vamos a hacer es, bueno, explicar un poco qué es el machine learning o el aprendizaje automático, las taxonomías del mismo. Taxonomía sería como la estructura, cómo está estructurado, cómo están agrupados los distintos tipos de modelos y qué características en común tienen, etc. Vamos a ver un poquito de cómo es que aprenden estos modelos, o sea, así a muy alto nivel, una abstracción muy grande, pero desde esa abstracción intentar entender cómo es que entienden los modelos justamente lo que nosotros queremos. Y después ya por último vamos a discutir un poco sobre el trade-off sesgo-varianza, que es un problema muy recurrente y absolutamente intrínseco del aprendizaje automático. Si ustedes en algún momento se quieren dedicar a esto, o bueno, el TP les va a pasar, bueno, o en las prácticas, este es un problema que todos los modelos tienen y es algo que tenemos que saber cómo lidiar con ello. Y por último, un poquito de probabilidad, simplemente introducción de conceptos sencillos y básicos para refrescarlo un poquito porque ya en las próximas clases vamos a empezar a usarlos y es importante que nos entendamos. Así que bueno, empecemos. Un científico de datos se dice que crea modelos que se ajustan a los datos con el fin de hacer alguna tarea. ¿Qué significa esto de ajustar el modelo a los datos? A mí al principio me costó entender o asimilar esta idea de ajustar un modelo. Se le dice ajustar porque un modelo, estos modelos de Machine Learning, ¿qué son? Son como, veámoslo ahora como cajas negras en las cuales nosotros introducimos datos y nos devuelve una predicción, ¿sí? Nos devuelve, no sé, nosotros le metemos, no sé, datos biométricos de la persona y nos dice su expectativa de vida, por tirar algún tipo de predicción. Bueno, ¿qué es lo que hay en esa caja negra? Hay fórmulas matemáticas, al fin y al cabo, que en el medio puede ser estocástico, anda con un poco de probabilidades y aleatoriedad, pero es matemático, o sea, las computadoras, ya un poco a esta altura de la carrera lo sabrán, en el fondo, bueno, es electrónica, pero la capa de abstracción sobre eso es todo matemática, ¿sí? Y estos modelos, entonces, para que la computadora los pueda procesar, son también matemáticas. Y una forma sencilla de verlo sería como son funciones, ¿sí? Reciben datos, los multiplican por algunos valores, ¿no? En una versión muy sencilla de lo que sería. Supónganse una función lineal, ¿no? Que recibe un X y quiere predecir un Y, lo multiplica por algún valor, tal vez le suma otro,
y me devuelve una salida. Mira, a ver, vamos a intentar usar nuestra pizarra. A ver si puedo hacerlo acá. Bueno, o sea, muy sencillamente yo tengo mis datos X, quiero obtener una predicción Y, ¿no? Y lo que hago entonces es entrenar un modelo de Machine Learning, ¿sí? Este modelo, vamos a ver, puede tener muchísimas formas distintas, pero una forma sencilla de pensarlo sería una función, ¿no? Es mi f de x, que lo que va a hacer es multiplicar a x por algún beta, tal vez le suma un gamma y me devuelve y, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ajustar mi modelo a mis datos? Es encontrar estos valores, que de nuevo, esto es una versión muy sencilla, ¿no? No va a ser una función lineal, pero para que se entienda, en todos los modelos lo que hago es encontrar qué valores me permiten operar matemáticamente sobre mis datos para obtener el resultado deseado, ¿sí? Entonces, por eso se le dice ajustar. Ajustar los valores del modelo a mis datos, ¿sí? Porque el modelo, por ejemplo, puede ser una función. Una función puede tener un montón de formas. Puede ser una pendiente para arriba, para abajo, una función cuadrática, etcétera. Todo eso va a depender de los parámetros. ¿Y cómo sé cuáles son los parámetros? Bueno, ajusto mi modelo a mis datos. Por eso se le dice ajustar. Porque es buscar los parámetros de mi modelo ¿qué es lo que hacen esos parámetros? Al fin y al cabo es identificar el patrón. O sea, si yo quiero predecir la expectativa de vida de una persona, voy a meter datos que tengan sentido con eso, ¿no? No voy a meter, no sé, la temperatura de Tanzania para saber mi expectativa de vida. No, voy a poner datos sobre mí, sobre mi contexto, lo que sea, que sean útiles para eso. Y esos parámetros del modelo lo que hacen es detectar las relaciones que hay en el fondo de esos datos con mi objetivo de salida, ¿sí? Por eso es ajustar, es encontrar los valores de mi modelo que mediante esos datos me dan la respuesta que yo busco. Un modelo aprende una tarea si su performance mejora con la experiencia. Esto sería igual que el aprendizaje humano o el aprendizaje de algún animal, un roedor o algún perro, por ejemplo. ¿Cuándo decimos, no sé, que un chico está aprendiendo a leer? Y bueno, cuando a medida que va pasando el tiempo, el chico aprende los caracteres, aprende a pronunciarlos, aprende las sílabas, aprende de repente a leer una palabra y de repente lee de corrido. Entonces, ahí podemos decir que la performance del chico fue mejorando. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos era que lea de corrido. Y bueno, entonces, ¿cómo supimos que aprendió? Porque con respecto a esa performance y la experiencia del chico de ir a la escuela, de intentar leer, etcétera, esa performance mejoró. Entonces, cada vez que nosotros vamos a querer encarar un problema de aprendizaje automático, vamos a tener que definir cuál es la tarea que nosotros queremos que haga, porque como ya vimos, son infinitas las cantidades de aplicaciones que esto puede tener y por lo tanto la cantidad de tareas que puede resolver. Tenemos que definir, bueno, quiero hacer un modelo para este problema en particular. Tenemos que definir cómo vamos a medir la performance, cómo vamos a decir que el modelo está alcanzando el objetivo, está aprendiendo lo que nosotros queremos. Porque, por ejemplo, para el caso de leer es en cuánto tiempo lee una palabra. O podría ser en cuánto tiempo lee una oración, en cuánto tiempo lee un cuento. O queremos hacer alguna otra cosa, queremos que prediga mi expectativa de vida o la expectativa de vida de las personas. Bueno, cuánto se acerca a eso con respecto a nuestro histórico de datos, etc. O sea, cada tarea va a tener una medida de performance. En realidad, una no, puede tener un montón de medidas de performance y nosotros después tenemos que elegir una en particular. Y después, la experiencia. A través de qué experiencia nuestro modelo va a aprender.
¿qué va a ser la experiencia? O sea, a ver, nuestro modelo no va a ir a la escuela, o sí, pero ¿qué va a ser la escuela? Y van a ser los datos. Nosotros vamos a agarrar datos de algún lugar y decirle a nuestro modelo, mirate estos datos y aprendelos. Y lo interesante de esto es, yo les dije, por ejemplo, una función. Ustedes tal vez están acostumbrados a estimar una función en un paso, ¿no? Tal vez haciendo un par de cuentitas o algún proceso de buscar la raíz y entonces así estimar los parámetros. Pero en Machine Learning suele ser todo más iterativo. O sea, el modelo ve una y otra vez los datos o los ve de alguna forma en particular o los empieza a ver de una manera determinada. Entonces, es como que en Machine Learning, a diferencia de cuando nosotros estimábamos una función, el proceso de Machine Learning es algo más iterativo y estocástico también. Estocástico en el sentido de que tiene aleatoriedad dentro por cuestiones de probabilidad con las que se manejan los modelos. Entonces, se parece bastante a cómo aprendemos nosotros. O sea, si a nosotros nos sueltan solos y nos dicen, aprende a nadar y bueno, vas probando. Y me parece que si tiro una brazada así, voy a flotar y pruebo y así con la experiencia voy haciéndolo. El modelo es un poco eso también. Ahora lo vamos a ir viendo. Si hay preguntas o lo que sea, párenme porque yo no veo. Bueno, vayamos a un ejemplo concreto. Nosotros tenemos este set de datos de acá. A ver si puedo poner... Bueno, voy a usar el mouse. Tenemos este set de datos de acá, ¿no? Y lo que queremos hacer es predecir el color de un punto dado un nuevo punto, ¿no? Ya sabemos el color de estos puntos, queremos que nos viene un nuevo puntito por acá. Bueno, ¿cuál sería el color de ese punto? Para eso queremos crear un modelo de Machine Learning. ¿Cómo vamos a decir que el modelo aprende? O sea, ¿cuál va a ser nuestra medida de performance? Podemos decir el porcentaje de puntos que nuestro modelo colorea correctamente. ¿Y cuál sería la experiencia? Y bueno, una base de datos de puntos con sus respectivos colores. ¿Cómo sería esa base de datos? Sí, en este caso, por ejemplo, podría ser un Excel en el cual tengo mi coordenada X, mi coordenada Y para cada puntito y una columna más que sea el color. Y listo, con un archivito simple y seguramente pequeño, tengo la experiencia de mi modelo. Acá estamos en un ejemplo sumamente simple. Veamos algo un poco más complejo. Queremos detectar caras en una imagen. Acá ya se pone un poco más complicado, ya no es algo tan fácil como colorcitos de puntitos. Es algo que ya sabrán, existe, ¿no? Cuando ustedes, las cámaras de sus celulares le detectan las caritas, bueno, ahí atrás hay modelos de Machine Learning. Entonces, nosotros queremos hacer eso y queremos medir la performance para, de nuevo, saber si nuestro modelo está aprendiendo. ¿Y cuál va a ser esa medida? Y podría ser el porcentaje de caras detectadas correctamente. De nuevo, esto es una que definimos, podría ser otra, podría ser el porcentaje de caras detectadas incorrectamente, o cualquier otra que se les ocurra. Si tiene sentido, mejor, ¿no? ¿Y cuál sería la experiencia? Y bueno, acá también sería una base de datos, pero ya es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque tendríamos una base de datos de imágenes, o sea, no sería ya solo un Excel, vamos a necesitar concretamente las imágenes, y los datos de dónde están las caras en esas imágenes. Entonces ahí sí, tal vez imágenes más un Excel que me diga para cada imagen las 4 coordenadas o como querramos definir la posición de una cara, de cada cara en cada imagen. Entonces ahí ya el set de datos se vuelve un poquito más sofisticado o complejo. Otro más, podemos querer reconocer textos manuscritos. Esto, no sé si saben, pero Google lo hizo y lo hizo gracias a nosotros. En su época, cuando estaba el reCAPTCHA y vos tenías que poner lo que veías ahí, en realidad estaba generando datos para los modelos de inteligencia artificial de Google. Pero bueno, es útil en algún punto porque se permitió digitalizar la mayoría de los manuscritos de la humanidad. Pero bueno, nosotros queremos, eso nunca se hizo antes, supónganse, no tenemos el modelo que lo hizo y queremos hacer uno nosotros. Y nuestra medida de performance podría ser, por ejemplo, el porcentaje de palabras reconocidas correctamente.
Y deberíamos tener una experiencia que sería una base de datos con las imágenes de nuestros manuscritos y sus transcripciones. O sea, imágenes y un TXT o el formato que sea necesario, que me una, así yo sé cuando mi modelo estima qué palabras hay, yo tengo el resultado correcto y puedo saber si lo está haciendo bien. Y por último, un caso bastante más complejo, tan complejo que todavía no salió a producción, aunque hay algunos casos en casi producción. No sé si escucharon la historia de Paenza de cuando lo hicieron probar un auto autónomo. Está linda. Si no la escucharon, escúchenla porque es interesante la experiencia. Bueno, queremos hacer que un auto vaya por la calle sin que ningún ser humano esté diciéndole qué hacer. Medida de performance, y podría ser la distancia promedio recorrida hasta cometer un error. De nuevo, podría ser otra, ¿no? Podría ser cuántos peatones atropella, ¿no? Porque tal vez queremos que no pase eso, entonces nuestra medida de error es eso. O una ponderación de errores, ¿no? Si se para encima de la senda peatonal es una penalización chiquita y si mata a un peatón es una penalización muy grande y hay que minimizar eso, por ejemplo. Pero bueno, vayamos con esta. Y acá la experiencia ya es algo de por sí sofisticado. O sea, vamos a necesitar una secuencia de mediciones, imágenes, velocidad, clima, humedad, qué sé yo, de todo. ¿Qué acciones hay que tomar en cada una de esas mediciones? Si acelerar, frenar, doblar, etcétera, que hayan sido grabadas mediante el uso correcto del auto. Entonces ahí ya tenemos un set de datos sumamente complejo de por sí, ¿no? Ya el set de datos tiene tantas cosas y tantas relaciones que de por sí es difícil de leer. Bueno, imagínense lo que debe ser hacer un modelo con esos datos que persiga un objetivo tan ambicioso como este y que además lo sensible que es, ¿no? Porque un auto se equivoca y mata a una persona y ¿qué hacemos? ¿Quién es el culpable? Esa es otra discusión, pero para ya ir tirándola. Estamos todos, ¿no? ¿Estamos acá? Sí, bien. Cada tanto me fijo si no me quedé sin internet. Bueno, ahora vayamos a las taxonomías. Taxonomías, de nuevo, sería la estructura, ¿no? de los modelos de Machine Learning, cómo están agrupados, cómo está ordenado esto. Por un lado están los que se conocen como métodos supervisados o predictivos. En la jerga más cotidiana se le suele decir métodos supervisados, pero tal vez en algún que otro libro, literatura, papers, puedan verlos también como predictivos. Estos modelos tienen la característica de que en su set de datos tienen, por un lado, los atributos, los datos que voy a usar para predecir, y el valor que quiero predecir. O sea, tengo todo. Esto tal vez les parezca obvio, pero a veces no está lo que queremos predecir. O a veces no sabemos qué queremos predecir. A veces queremos solo entender los datos. Ahora vamos a ir a ese caso. Pero bueno, métodos supervisados es eso, es cuando la variable objetivo o las variables objetivo, las cuales quiero que mi modelo infiera, las tengo explícitamente en mi set de datos. Y dentro de estos modelos supervisados tenemos la clasificación y la regresión. La diferencia entre estos dos reside en mi variable objetivo, porque mi variable objetivo puede ser discreta y con una baja cardinalidad, o sea, puede tomar una cantidad finita y pequeña de valores, o puede ser una variable continua. Por ejemplo, yo puedo querer predecir el color de ojos de una persona, entonces ahí tal vez solo quiero que mi modelo diga marrones, verdes, celestes o negros. Entonces tengo 4 o 5 valores posibles. Ahora, yo tal vez quiero que me prediga la altura de la persona en milímetros. Y ahí ya tengo un rango continuo mucho más grande de valores posibles. ¿Sí? O quiero que prediga algún otro, el ingreso de una familia. Bueno, eso también es un rango mucho más grande de valores continuos inclusive. Eso se lo conoce como regresión. ¿Sí?
Después, por otro lado, están los modelos no supervisados o descriptivos. De nuevo, por lo general se les dice supervisados, pero tal vez los ven también como descriptivos. Y se les dice descriptivos justamente porque estos modelos son los que no tienen la variable explícita. Yo no tengo el valor que quiero predecir. Tal vez ni siquiera lo sé. Entonces, yo uso estos modelos para que me ayuden a entender mejor mi set de datos. Y acá, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como reducción dimensional o clusterización. Todo esto lo vamos a ver a lo largo de la materia. En cada clase en particular vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de modelos y los vamos a entender mejor. Pero, por ejemplo, yo puedo tener demasiados datos, ¿sí? Puedo tener tantos datos, tantos features, tantas columnas características de cada uno de mis datos que es muy difícil entenderlo. O sea, supónganse todos mis datos biométricos, no sé, altura, peso, mis genes, qué sé yo, algo que haga que para cada instancia tengo, no sé, 50 columnas. Entonces, y yo quiero entender esos datos, o sea, es un set de datos gigante y yo quiero entenderlo. Justamente quiero un modelo que me lo describa de una forma que yo, ser humano, pueda entenderla a simple vista. Y para eso, por ejemplo, sirven estos métodos. Las reducciones dimensionales, por ejemplo, lo que hacen es esas 50 columnas me las transforman en 2 para poder graficarlas. Y la clusterización encuentra grupos y patrones en común. Bueno, nada, la característica principal de estos modelos es justamente esa. No tengo la variable que quiero predecir o ni siquiera la sé porque ni siquiera entiendo mis datos. Y por último, están lo que se conoce como métodos por refuerzos o reinforcement learning, que en estos casos, este es, creo yo, el que más se parece al aprendizaje de tal vez de un animal. No sé si de los humanos porque puede ser un poco fuerte. Pero estos métodos lo que hacen es darle recompensa o castigo a mis modelos, en términos numéricos, en base a qué hace mi modelo. Entonces, vamos a tener una clase hacia el final de la cursada de esto, que lo que hace, la idea de estos modelos, por ejemplo, yo suelto mi modelo en el mundo real y le digo, dale, fíjate vos si podés, no sé, ganar al ajedrez. Y le voy dando recompensas o castigos en base a si mi modelo hace una buena jugada o no, o si mi modelo gana el juego o no. Esto puede sonar un poco loco, pero es así. Y este tipo de modelos logran cosas súper potentes. No sé si vieron, hace unos años, creo que AlphaGo logró ganarle esto tal vez Alexis lo sabe mejor, pero bueno, yo lo digo así bruto, le ganó a Kasparov o a alguno de los grandes maestros, y también No, le no, ganó... AlphaGo, perdón. O sea, ya que me nombraste, ¿no? Esta máquina de IBM en el 96, por ahí, 97. En el 96 le ganó con fuerza bruta. Es decir, Sí, probaba todas las jugadas posibles y sabía cuál era la mejor. O sea, tenía tanto cómputo que podía probar todas las combinaciones de jugadas posibles. Con eso ya le ganaron a Kasparov, creo, no me acuerdo cuál. Pero después en el Go, que es un juego más complejo, es un juego que juegan en Oriente, yo no lo conozco, tal vez alguno de ustedes lo conoce, pero es mucho más complejo que el ajedrez. Ahí, hasta hace poco, no había computadora que le pueda ganar a una persona. Y mediante estos métodos se logró hacerlo. Y hoy en día, bueno, lo vamos a ver en la clase de refuerzos, pero es súper potente e interesante también. Bueno, los tipos de aprendizaje supervisado, como dijimos, está la clasificación, donde cada instancia pertenece a una clase. Un ejemplo podría ser un modelo que me prediga si un mail es spam o no. Entonces, mi set de datos es el texto del mail y el modelo me dice es spam o no es spam. O sea, tengo dos valores posibles para el output de mi modelo.
Podría ser también detección de peatón en una imagen y mi modelo me dice hay peatón o no hay peatón. Ya si me dice dónde hay peatón es algo un poquito más complicado, pero dejémoslo acá. Tengo de nuevo dos valores posibles. Y en una regresión, como les dije, el valor que voy a predecir suele ser continuo o tener una muy alta cardinalidad de forma, por lo general, ordinal. Es decir, que los valores tienen una noción de orden. Por ejemplo, yo quiero hacer algo que le doy los datos de una propiedad y me dice el precio de esa propiedad. Entonces, el precio es un valor que puede ir, no sé, de 0 a 1.000 millones, no sé cuánto puede salir una propiedad. O, bueno, algo que me mide el IMC, que es la masa corporal, creo. Le meto mis datos y me da un valor que creo que esto suele estar entre 0 y 40, 50, no sé cuánto, y va con decimales también. Bueno, en estos métodos supervisados, como les dije, los datos están, lo que se dice, anotados. Es decir, en mis datos está la respuesta correcta. ¿Cómo es que se logra tener un set de datos con la respuesta? O sea, porque yo tengo que tener ese set de datos, ¿no? Yo ahora venía diciendo, bueno, existe ese set de datos en algún lugar del éter, y yo lo agarro y lo uso. Bueno, ¿cómo es que se generó eso? Una forma puede ser anotación manual. Imagínense, es costoso porque algo que vamos a ir viendo, hacen falta muchos datos para que nuestro modelo aprenda. Así como los humanos necesitamos también muchos datos y una buena experiencia para aprender, los modelos también. Entonces, si nos ponemos nosotros manualmente a anotar los datos, no sé, queremos anotar el ingreso de todos los argentinos nosotros a mano, y bueno, va a ser, la verdad, muy difícil. Entonces, hay algunas formas que se empezaron a popularizar hace poco para hacer eso. Una de ellas la sacó Amazon, que es el Amazon Mechanical Turk, que lo que hace es hacer que vos das un set de datos. Por ejemplo, vos querés saber dónde hay caras, ¿no? Tenés un set de datos de fotos gigantes y querés que alguien te diga las coordenadas donde están todas las caras, para hacer un detector de caras. Te pones vos a taguear cada cara en las millones de fotos que tenés y podés estar un rato haciéndolo. Entonces Amazon lo que te dice es, le paga gente para que lo hagan ellos. Le paga a cada persona, no sé, $1 centavo porque haga esa tarea. Y a vos después te cobra 5 centavos, no sé cuánto te cobrará. Entonces vos lo subís ahí y te lo hace esa gente. Y eso a veces es muy útil, porque incluso a veces lo que vos querés es algo de percepción de la gente, y porque querés aprender a buscar una imagen que sea agradable. Entonces, ahí te viene bien tener otra gente que anote, porque si lo anotás vos solo va a estar secado en lo que vos consideras amable. Otra forma es lo que les contaba del reCAPTCHA. Ustedes tal vez ya, no sé si lo vieron, pero en una época los CAPTCHA, esos cositos que ahora dicen no soy un robot, en una época era decime qué texto hay acá. Y ese texto en realidad era sacado de un manuscrito, y mismo Google no sabía qué decían ahí. Sabían si vos le pifiabas o ponías cualquier cosa en base a las respuestas anteriores. O sea, si tu respuesta era muy distinta a las anteriores, sabía que estabas tirando fruta. Pero en realidad no sabía bien qué decía, entonces, gentilmente nosotros, cada vez que teníamos que demostrar que no éramos un robot, estábamos armando el set de datos de Google. También puede ser autogenerado. Por ejemplo, en las redes sociales, ustedes están amablemente generando datos todo el tiempo para los algoritmos y los modelos de cada una de las redes sociales. Y bueno, más. Bueno, algunos ejemplos de algoritmos de aprendizaje supervisado. Estos los vamos a ir viendo en profundidad en cada una de las siguientes clases. Tenemos, por un lado, yo les di el ejemplo de una función, pero en realidad tienen otras formas. La función también es una forma, pero es para un caso en particular, una familia de casos. Por un lado tenemos los árboles de decisión, que son, justamente, tienen la forma de un árbol.
o sea, no sé si vieron grafos, pero es como un grafo sin ciclo, se le dice árbol, o también lo pueden entender como una sucesión de if anidados, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber si puedo jugar al tenis o no en base al clima y pregunto si el cielo está, cómo está el cielo. En base a eso, después pregunto alguna otra cosa y en base a eso sé qué me conviene hacer. Lo vamos a ver en mucha profundidad en otra clase. Otro es lo que se conoce como vecinos más cercanos, que es, yo tengo mi set de datos tagueados, sé que los azules son de una clase y los rojos de otra, bueno, el verde de qué clase es. Y vecinos más cercanos me dice, en base a quiénes tiene cerca, qué clase es. Otro que es el naive Bayes, está basado en la teoría de Bayes, por eso vamos a repasar probabilidad al final para cuando veamos esto. Este que no lo vamos a ver en la clase, en la materia, perdón, Support Vector Machine. Nada, no me voy a gastar en explicar este porque este es un poco más complejo, pero es para que sepan, para que se den una idea de todos los distintos modelos que hay. Redes neuronales, ensambles y más. ¿Cuál es el esquema general para estos modelos de aprendizaje supervisado? Tenemos que definir la tarea a aprender, qué instancias tenemos, de qué clases son, las medidas de performance, lo que ya dijimos antes. Tenemos que juntar los datos y prepararlos, porque a veces si nos ponemos a juntar datos a lo bruto metemos un montón de ruido, entonces tal vez tenemos que limpiar los datos o saber cómo los vamos a juntar. Ver qué atributos de esos datos son los que nos sirven, descartar lo que no, probar, seleccionar y transformar los atributos. Esto vamos a verlo también en una clase en particular. Esto sería ingeniería de features, se le dice así. Elección de algoritmos. Algoritmo, en este caso sería modelo. ¿Qué modelo vamos a aplicar? Podemos probar todos, pero bueno, ¿cuáles vamos a probar? Entrenar y validarlos, a ver cómo funcionaron. Y después, evaluar finalmente nuestro modelo, cómo funciona en el mundo real, o intentar estimarlo. Tranquilos, eso lo vamos a ver de a poco después. Cuando tenemos datos no supervisados, entramos en este mundo del aprendizaje descriptivo. Tenemos el clustering, que es para encontrar patrones ocultos, que esto ya se los dije antes. O sea, tengo acá, supónganse que tengo puntitos, ¿no? Por todos lados. Y le digo, bueno, a ver, encontrame grupos de puntitos. Y bueno, acá en mi modelo me dice, mira, acá tenés un grupo porque estos están muy juntitos, acá tenés otro grupo porque también están juntitos y están separados de los demás, y acá tenés otro grupito. Entonces el clustering me da una noción de, bueno, acá en mis datos parece que tengo 3 cosas algo distintas entre sí. Y bueno, la reducción dimensional, que es lo que les contaba antes, agarro datos de una alta dimensionalidad de muchos campos y los llevo a una dimensionalidad graficable para visualizarlos y poder, por ejemplo, hacer un clustering visual. Bueno, para el aprendizaje por refuerzos es algo un poquito más complicado, no sé si vale la pena ahora definirlo demasiado, pero yo tengo estados que me definen el medio. Por ejemplo, un estado podría ser las posiciones de la pieza de ajedrez. Tengo un estado inicial, cómo están mis piezas, y a medida cómo se van moviendo mis piezas, me muevo a distintos estados. Las acciones es justamente algo que me mueve de un estado al otro. Tengo reglas, porque no me puedo ir de cualquier estado al otro, no puedo hacer que el rey vaya y se coma al otro rey, por ejemplo. Recompensas, que me dicen si una jugada estuvo bien o mal. Y qué puede ver mi agente, mi modelo, qué puede ver de cada estado. Bueno, la posición de las piezas, cuántas piezas fueron comidas, qué sé yo, algo así. Ejemplos de esto, bueno, ya les di un montón, pero también se usa para controlar robots. Por ejemplo, la aspiradora que limpia, o hay robots que ayudan a las personas con cosas de la casa o incluso de compañía. Para los ascensores, ruteo de paquetes, el Go que les conté, y bueno, muchos más que vamos a ver en profundidad después en la clase correspondiente. Voy a prender la luz. No cambió demasiado. Bueno, aprendiendo un concepto, ¿no? Supónganse que nosotros agarramos a una persona que nunca estudió nada de biología o de ciencias naturales
y queremos que aprenda lo que es un ave, ¿sí? ¿Y cómo hacemos que aprenda? Y bueno, le damos un conjunto de fotos, de estas que están acá, y le decimos, mira, este es un ave, este no, este sí, este no, este no, este sí. Bueno, ¿entendés lo que es un ave? O sea, nosotros, o tal vez algunos de ustedes se acuerdan, bueno, un ave tiene algunas características, ¿no? Creo que es que tiene plumas, no me acuerdo bien cuáles son, pero bueno, tal vez podemos identificar un ave porque nos lo enseñaron. Vino alguien en la escuela y nos dijo, miren chicos, las aves tienen plumas. Si no tiene pluma, no sé, no es un ave, supónganse. Pero bueno, si a mí nunca nadie me lo dijo así tan explícitamente y tengo que yo inferirlo de los datos, y bueno, no es tan simple, ¿no? Y para el modelo, en este caso, sería inducir una función booleana. ¿Por qué booleana? En este caso, porque es un ave o no es un ave. Podría ser no booleana, ¿no? Pero supónganse en este caso, es eso. Una función que me dice es ave, no es ave, true, false. A partir de datos de ejemplo. ¿Sí? Es ave, me dan un animal o una foto y yo digo sí o no. Entonces lo que hacemos es construimos una hipótesis para aproximar el concepto objetivo. El concepto ave, para el modelo o para alguien que no sabe lo que es desconocido. O sea, ¿qué es un ave? No lo sabemos. Tenemos datos y tenemos que intentar llegar a ese concepto desconocido. Entonces lo que hacemos es construir hipótesis y evaluarlas, ¿sí? Esto es medio el procedimiento científico, pero es lo que hace una persona cuando intenta aprender algo desconocido por sí misma y es lo que hacen los modelos de Machine Learning cuando intentan aprender algo desconocido por sí mismos. Pero entonces nosotros podríamos decir, bueno, no sé, para mí un ave es algo que vuela, o un ave es algo que vuela y tiene dos patas, o tiene dos patas, o sea, esto, o sea, o vuela o tiene dos patas y tiene pico. O podría ser, tiene dos patas, tiene plumas y pone huevos. Bueno, son un montón de hipótesis que a mí se me ocurren. Ahora, todas estas hipótesis viven dentro de un espacio de hipótesis. Acá tal vez me estoy poniendo un poco abstracto, pero si alguien se pierde, dígame. Ese mundo en el cual yo empiezo a pensar mis hipótesis tiene una forma, tiene un espacio determinado. A veces gigante, tendiendo a infinito, a veces infinito inclusivamente, pero está dentro de todo lo que podría ser una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, acá, estas hipótesis están dentro del mundo de la lógica proposicional, si no me equivoco. ¿Qué es esto? Encadenar true y false mediante AND, OR, corchetes, llaves, NAND, NOR y todo ese tipo de cosas. Y puede ocurrir incluso que H, mi espacio de hipótesis, no contenga el concepto objetivo. O sea, yo digo, bueno, para decir que es un ave, voy a usar esto, la lógica proposicional, esta concatenación de variables booleanas. Pero puede que de esa forma yo nunca pueda definir lo que es un ave, ¿sí? Es algo que tenemos que considerar. En el caso de los modelos de Machine Learning, por ejemplo, un árbol de decisión, que son if anidados, sus hipótesis van a ser que mediante if anidados yo puedo encontrar el concepto real, pero puede que no. Y después, por otro lado, tenemos el algoritmo de aprendizaje, que lo que hace es buscar la hipótesis en ese mundo de hipótesis que yo defino, que mejor se ajuste a los datos de entrenamiento. Es decir, que mejor se aproxime al concepto que estoy buscando. ¿Por qué quiero aproximarme al concepto? Porque el concepto es lo que quiero aprender. Por ejemplo, ¿qué es un ave? Esta sería como la definición matemática, ¿no? El H dentro, o sea, la hipótesis concreta dentro de mi mundo de hipótesis que mejor describen a mis datos. Supónganse que vayamos a algo un poquito menos abstracto y lo que nosotros queremos es aprender este concepto, ¿sí?
Esto ahora es el concepto que queremos aprender, es decir, esta nubecita azul y el resto rojo. ¿Sí? Si lo vemos así, bueno, es fácil, es una nubecita. Pero tengamos en cuenta que este es el concepto, pero no tenemos los datos. Ahora lo vamos a ver bien. Esto es lo que queremos aprender, ¿no? Dado un punto en este cuadrante, decime qué color es. Esto es desconocido. O sea, yo acá te estoy dando la respuesta, pero cuando vos vas a entrenar un modelo de Machine Learning, esto no lo sabés. Lo único que conocemos de este concepto son muestras, instancias. O sea, algo como esto. Fíjense, cada puntito está dentro del lugar que corresponde, pero es una muestra. O sea, no es el concepto real. Entonces, difícilmente yo con estos datos yo pueda rápidamente decir, el concepto es esto. Y no va a ser fácil. Porque tenemos n muestras, una cantidad finita. También se le dice instancias. Cada muestra o cada instancia, en este caso, sería un puntito. Cada puntito tiene coordenadas. A esas coordenadas se las conoce como atributos o feature, o características también, todos sinónimos. En este caso son dos, X e Y. O sea, este puntito tiene esta coordenada X y esta coordenada Y. Y cada punto tiene además el color. La clase se le dice también, o la variable objetivo. Porque este justamente es aprender un concepto mediante aprendizaje supervisado. Entonces, para cada instancia yo tengo la variable objetivo o la clase o el I que quiero predecir. Entonces, lo que queremos hacer es buscar una función h, le vamos a poner h porque también sería una hipótesis, que aproxime a la función objetivo y que dado un puntito me dé un color. De nuevo, acá le estamos diciendo hipótesis, pero por lo general se le dice modelos. Le estamos diciendo hipótesis porque en el fondo es una hipótesis. Es lo mismo. Y tal vez de esa manera se puede entender mejor o es la forma correcta de conceptualizarlo. Pero bueno, en el mundo exterior lo van a ver siempre como modelos. Y lo que nosotros queremos es, bueno, vamos a buscar una función que aproxime nuestro concepto. Una forma que podríamos hacer es construir un modelo general a partir de una información específica. Es decir, cualquier hipótesis o modelo que aproxime bien una función objetivo sobre un conjunto suficientemente grande de instancias de entrenamiento también aproximará bien a la función objetivo sobre instancias no observadas. ¿Qué me dice esto? Que si mi modelo funciona bien sobre los datos que yo tengo, entonces va a andar bien en el mundo real. Ese es el principio que van a seguir más o menos los modelos. Vamos a intentar no encasillarnos en eso, porque eso no siempre es verdad, o no siempre de esa forma así bruta dicha, pero vamos a hacer esa leve suposición de que si en mis datos anda bien y en el modelo entonces va a aproximar bien a mi concepto, y entonces para instancias nuevas que no estén en mi set de datos, mi modelo va a predecirlo aceptablemente bien. Bueno, entonces yo tengo este set de datos, quiero descubrir el concepto subyacente a ellos, y entonces lo que hago es empezar a proponer funciones, ¿no? Dentro de mi espacio de funciones posibles. Acá, por ejemplo, el espacio de hipótesis que yo voy a buscar es el espacio de las funciones. Voy a empezar a buscar qué función me separa bien un color de otro, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ir por la más sencilla de todas, que es definir un K tal que si X está por debajo de ese K, son azules, y si está por arriba de ese K, son rojas. Esto me daría una recta como esta, por ejemplo, donde, según mi modelo, a izquierda tengo los azules y a derecha tengo los rojos. Entonces,
el espacio de hipótesis de esta función simple sería el k que yo tengo que encontrar, o sea, dentro del eje X, cuál es el k que mejor me divide mi set de datos, porque yo podría poner un k acá, ¿no? Y decir, de acá para acá son todos azules, y de acá para acá son todos rojos. Entonces tengo que buscar el indicado, y bueno, ¿y qué color me quedaría a la izquierda? Entonces, el algoritmo, dado este subespacio de hipótesis, o sea, yo les dije, mi espacio de hipótesis son todas las funciones. Lo restringo un poquito más y digo, bueno, no, son este tipo de funciones, las líneas verticales. Entonces, le puedo decir a mi algoritmo, busca qué línea vertical me separa mejor mi modelo. Entonces, mi algoritmo va a probar distintos valores de K y de color izquierda que mejor se ajusten a los datos. Acá volvemos a la idea de ajustar. Ahora, como verán, no es una muy buena aproximación. O sea, este posible submundo de hipótesis que le di a mi modelo, la verdad que lo restringen tanto que no tengo acá, la verdad, el concepto real. Acuérdense que el concepto real era esto. Y si yo empiezo a buscar esto con líneas verticales, y no lo voy a encontrar. O no lo voy a aproximar muy bien, que digamos. Entonces, me doy cuenta, la verdad que en mi set de datos no están dando eso, entonces voy con otro subgrupo de hipótesis, que son las funciones lineales, ¿sí? Entonces, dado un XY, yo voy a decir que es azul si Y está por encima de mi recta. O sea, los valores que están acá van a ser azules y los valores que están abajo de la recta van a ser rojos. Entonces, en este espacio de hipótesis tengo que definir un M, que es la pendiente de mi recta, un beta, que es el que se dice como bias, que es esto de acá, que es cuánto le sumo, y qué color me queda arriba. Acá ya pareciera que se aproxima mejor. O sea, si acá yo no sé cuál es el concepto subyacente y te diría, mira, esta recta de acá la verdad que está bastante bien, le pifia solo en 2 instancias. Acá lo que hay que tener en cuenta es, al irme a un espacio de hipótesis un poquito más complejo, ¿por qué más complejo? Porque tengo más variables, tengo más cosas para probar. Tengo un espacio de hipótesis más grande para recorrer. Entonces, va a ser más costoso. Porque, ¿qué es lo que hacen los algoritmos? Yo le digo, bueno, busca dentro de este espacio de hipótesis la mejor. Y bueno, se pone a buscar dentro de todo ese mundo. Si ese mundo es muy grande, le va a llevar más tiempo, le va a costar más o va a ser directamente imposible. Pero como todavía tengo margen, como solo son 3 variables que tiene que buscar, le digo, bueno, vamos por algo un poquito más complejo. Vayamos a unas funciones cuadráticas. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que antes, pero ahora, en vez de tener una recta, tengo una función cuadrática. Entonces podría encontrar algo como esto, que acá ya parece que lo separa perfectamente, ¿no? Ya en mi set de datos no tendría ningún error. Ahora, para este tipo de hipótesis, yo voy a tener que buscar más valores. O sea, primero eran 2, después 3, ahora son 4. Voy a tener que buscar el A que mejor se ajuste, el B, el C y qué color me queda arriba. Es la función que mejor parece aproximar de las que tenía anteriormente, pero, de nuevo, complejicé más mi espacio de hipótesis y por lo tanto es más costoso todavía, porque ahora voy a tener que buscar 4 variables distintas. Mi modelo va a tener que navegar en 4 dimensiones distintas. Y aún así, no estoy aproximando el concepto. Fíjense, si bien clasifico bien los datos y más o menos se ajusta, no es exactamente. Acuérdense que era una nubecita mi concepto, era una cosita así. Entonces, en resumen, el aprendizaje supervisado es, dada una función objetivo desconocida, lo que decíamos concepto,
queremos aproximarla mediante una hipótesis H, es decir, una nueva función que la definimos dentro de una familia de funciones y nos empezamos a buscar dentro de esa familia de funciones cuál se ajusta mejor, y también lo llamamos modelo, como les dije antes. Entonces, entrenar un modelo es lo que les dije antes, ajustar sus parámetros, encontrar los valores óptimos dado un conjunto de entrenamiento. Lo que les dije al principio en la pizarra, pero explicado un poquito mejor. Y los algoritmos de aprendizaje son los procedimientos para ajustar el modelo. O sea, yo tengo mis distintas familias de modelos, ¿no? Funciones verticales, funciones lineales, funciones cuadráticas, y podría seguir agrandando. Y para cada una de ellas tengo que probar cuáles son las que me convienen y decidir cuál es la mejor. Y eso es lo que hacen los algoritmos. Una vez que yo le defino la familia y todo eso, tengo que definir la forma de buscar los mejores parámetros. Los datos de entrenamiento no alcanzan para inferir un modelo. Como vimos en el ejemplo anterior, mis set de datos, la verdad que viendo yo esos datos nunca, es muy difícil que yo infiera una nubecita, ¿sí? Y no solo eso, sino que tengo infinitas posibilidades para definir el concepto subyacente a esos datos. Y por más datos que yo tenga, si el problema es complejo, nunca voy a tener los datos suficientes para que estén todas las posibilidades y entonces tener el concepto ahí. Siempre va a haber algo que me falte en mis datos y por lo tanto va a ser algo que yo voy a tener que suponer. Y ahí es donde entra el sesgo. El sesgo inductivo de un algoritmo de aprendizaje es el conjunto de afirmaciones que el algoritmo usa para construir el modelo. Por ejemplo, en cada uno de estos, yo estoy asegurando que mi concepto subyacente es una línea recta, una función lineal, o una línea vertical, o una línea curva, una función cuadrática. O incluso si yo dijese, bueno, es cualquier tipo de función, estoy metiéndole una afirmación. O sea, estoy diciendo, esto se puede explicar mediante una función. Entonces, cada vez que yo hago eso, estoy metiéndole un sesgo inductivo al algoritmo, que es, bueno, ajustar estos modelos sabiendo que se puede hacer mediante una función lineal o mediante una función de este tipo. Eso es el sesgo inductivo. Entonces, esto incluye la forma de la hipótesis, que sería el número y los tipos de parámetros, y las características de funcionamiento del algoritmo. ¿Por qué? Porque a veces mi espacio es tan grande que mis algoritmos no lo recorren todo. ¿Por qué? Porque no terminarían nunca. Entonces, empiezan a probar valores para mis parámetros en base a sesgos, en base a, bueno, mirá, no voy a probar con estos valores de acá porque es muy poco probable que la pendiente sea 3 millones, no sé. Entonces, los algoritmos, para funcionar de forma práctica, le meten sesgo y empiezan a decir, bueno, voy a recorrer, también tengo todo este espacio de hipótesis gigante que son todas las posibles funciones cuadráticas, pero me voy a restringir a estas de acá porque yo sé que me van a dar una buena solución y suele estar acá la solución. Eso también es un sesgo. Entonces, mi sesgo inductivo es, tengo la forma de la hipótesis, es decir, el tipo de modelo que elijo. Yo acá hablé de funciones, pero antes les mostré que tengo árboles de decisión, Navier-Bayes, redes neuronales, qué sé yo. Cada uno de esos tiene un sesgo, porque define una forma de hipótesis, una forma de modelo. Y además, el algoritmo que uso para ajustar cada uno de esos tipos de modelos. Entonces, mi sesgo inductivo tiene esas dos cosas. Bueno, esto es lo mismo que les acabo de decir. Vayamos a un nuevo ejemplo. Ahora tengo este nuevo set de datos, ¿no? Y quiero aprender el concepto o función objetivo desconocida. Tengo este conjunto de instancias de entrenamiento.
Yo podría empezar con una hipótesis y decir, bueno, la verdad que con un rectángulo yo puedo definir este concepto, ¿sí? Es decir, la base, la altura, la posición, o sea, yo defino el centro de mi cuadrado, cuánto mide la base, cuánto mide la altura, y qué color de puntos tengo dentro de mi rectángulo. Entonces mi paseo de hipótesis va a ser esto de acá. Como verán, no lo aproxima del todo bien. Hay algunas instancias que se me escapan. Entonces ya en los datos veo que mi hipótesis, mi familia de hipótesis, no es la mejor. Ya no es la mejor porque no llegan a ajustar ni siquiera en mis datos el concepto que estoy buscando. Entonces, lo voy a sofisticar un poquito y voy a decir, bueno, en realidad no es un rectángulo, son conjuntos de rectángulos, ¿sí? Entonces, no es un rectángulo lo que hay que encontrar, es encontrar n rectángulos tal que los puntitos azules queden adentro. Bueno, esto dice, mira, esto funciona mejor, mira qué bien que anda. Bueno, cuando yo empiezo a complejizar los modelos y les doy muchas libertades para probar cosas, existe el riesgo de sobreajuste. El otro problema, además del sesgo, lo que se conoce como sobreajuste o overfitting. Porque yo podría definir un cuadradito para cada puntito y ya está. O sea, anda perfecto. Ahora, esto seguramente no sea el concepto que está detrás, porque si me aparece un nuevo puntito acá en el medio, que la lógica me diría que es azul, este modelo que pone una cajita para cada puntito me va a decir es rojo, porque no quedó adentro de ningún rectángulo. Y ahí es donde entra el principio que se conoce como navaja de Occam, que lo que dice es que en igualdad de condiciones elegir la explicación más simple. Esto no es un principio o un concepto de Machine Learning. Esto en realidad viene de la filosofía. Pero aplica muy bien a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso yo tengo dos respuestas que me andan igual de bien. O sea, las dos me clasifican bien, los puntos rojos de los azules. Y lo que me dice la navaja de Occam es, bueno, si hay dos que te andan bien, quédate con la más simple. ¿Cuál sería la más simple? La que menos cuadraditos usó. En este caso, ¿no? En cada caso sería mayor simplicidad del modelo. Es un principio, no es una ley. Por lo que a veces un modelo más complejo es mejor. Hay que evaluarlo, hay que ver cada contexto. Acá es donde empiezan depende del contexto, depende del problema. Pero por lo general, si vos no sabés, no tenés mucha idea de con qué modelo quedarte cuando los dos andan igual de bien, intentá quedarte con el más simple. En el aprendizaje automático sería, ante dos hipótesis o modelos que andan igual de bien sobre los datos, es esperable que el simple generalice mejor. Justamente la idea es que el simple pone menos restricciones al modelo y al poner menos restricciones puede generalizar mejor. También le puede pifiar un poco más, pero bueno, ese es el trade-off sesgo-varianza que ahora vamos a ver un poquito más. Bueno, esto es lo mismo que ya dijimos antes. El sesgo inductivo son las afirmaciones que hacemos para construir el modelo. Es la forma del modelo, la cantidad y los tipos de parámetros y las características de funcionamiento del algoritmo, ¿sí? Si un algoritmo de aprendizaje tiene un sesgo fuerte, tiene mayores restricciones al poder expresivo de la hipótesis. Es decir, ¿qué sería un sesgo fuerte? Y, por ejemplo, mi función línea vertical tiene un sesgo muy fuerte. ¿Por qué? Porque solo deja a mis modelos jugar con dos parámetros. La X, el K, que me va a definir para qué color queda de izquierda y qué color hay a la izquierda. Entonces, al darle tan pocas cosas para que juegue a mi modelo, estoy haciendo
suposiciones. Estoy diciendo, no, la línea recta, una función cuadrática no hace falta. O sea, mi modelo no puede tener una forma ovalada. Mi separación es una línea vertical, o sea, ni siquiera es que puede tener una pendiente, es vertical. Entonces ahí yo tengo un sesgo muy alto. Eso le saca poder de expresividad a mis hipótesis o a mis modelos. Entonces eso me baja las chances de pegarme. Y mi error de sesgo o de bias es justamente la diferencia entre los valores verdaderos y lo que retorna el modelo. El algoritmo asume cosas erróneas. Un alto bias o un alto error de sesgo supone muchas suposiciones sobre la forma de mi función objetivo o del concepto que estoy intentando aprender. Entonces, un alto bias o un alto error de sesgo hace que el modelo suponga demasiado y pierda relaciones relevantes, que no las pueda ni ver, porque yo en las suposiciones le dije que no mire eso, o le dije que mire algo y que no mire otra cosa importante. Y estos tipos de modelos que tienen un alto, o sea, ahora vamos a ir viendo que hay algunos modelos que tienden a un error de sesgo, a suponer demasiado, y hay otros que tienden a no suponer nada y memorizar los datos, que eso es el overfitting. Ahora vamos a ver eso. Pero un alto error de sesgo produce underfitting, o sea, suponer tanto que miro muy poco mis datos, o sea, eso pasa tal vez también con las personas. Las personas muchas veces suelen tener un alto sesgo que a veces incluso ante evidencia de cosas que contradicen sus propias creencias, las niegan, no las ven, porque presuponen muchas cosas. Bueno, los modelos hacen algo parecido, algunos. Presuponen un montón de cosas y entonces se pierden información en los datos que puede ser útil. Y después está el error de varianza, que es lo contrario. Es un problema de sensibilidad. ¿Por qué? Porque el modelo hace todo lo contrario. No presupone nada de mis datos y los mira. Y mira mucho, mucho los datos, tanto que se vuelve sensible a pequeñas fluctuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo tiende a cambiar mucho si se varían los datos de entrenamiento. O sea, yo tengo mi set de instancias de entrenamiento, que es una muestra del concepto. Ahora, un modelo con alta varianza, con alto error de varianza, con probabilidad de overfitear, lo que va a hacer es, para cada conjunto o para cada set de muestras del mismo concepto, o sea, de lo mismo, me va a dar distintas soluciones, muy distintas. ¿Por qué? Porque mira mucho los datos, se ajusta demasiado. Y el caso extremo es que los memoriza directamente. Entonces, solo sabe contestar eso y cualquier cosa que se sale de eso, la va a contestar probablemente mal. Un modelo con baja varianza es un modelo que conserva una forma, o sea, los valores de sus parámetros, parecida al cambiar el subset de entrenamiento. O sea, esto sería un modelo con un alto sesgo. O sea, si algo tiene baja varianza, tiene alto sesgo y viceversa. ¿Por qué cambia poco? Y porque presupone mucho. Entonces, por más que le muestres distintos conjuntos de lo mismo, va a decir esto lo mismo. O sea, sí, ya sé, ya lo vi, es lo mismo, la respuesta es esta. En cambio, un modelo de alta varianza va a decir, no, esto no lo había visto, pum, y te da una nueva respuesta. No, y pum, te da otra respuesta. O sea, los parámetros de un modelo con alta varianza varían mucho justamente en base a mi set de entrenamientos. O sea, se ve fuertemente influenciado por los detalles de los datos, que tampoco quiero eso. O sea, quiero algo que esté en el medio. Ese es el trade-off sesgo-varianza. No quiero ni que mi modelo presuponga demasiado y no mire lo que hay en los datos, ni que los mire demasiado y se pierda en los errores, en el ruido o directamente los memorice. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta función objetivo, es desconocida. Y tengo acá dos tipos de familias de datos. Tengo por un lado la familia de las parábolas y por el otro lado la familia de las rectas horizontales.
Entonces, para distintos subconjuntos de mi mismo concepto, o sea, fíjense que todas estas tres muestras son distintas, pero las tres pertenecen al mismo concepto. Y lo que podemos ver es que la parábola me da para cada una de mis set de datos, me da distintas soluciones. O sea, para este set de datos me dice, mira, la mejor es esta. Para este de acá me dice lo contrario, o sea, en vez de una parábola, creo que esto es cóncava, es convexa o al revés, no sé cómo es. Y para esto otro es una función así, que crece. ¿Por qué es esto? Porque la familia de las parábolas tienen una alta varianza. Es decir, los modelos cambian mucho. Pero tiene bajo sesgo. Entonces tiene mejores chances de acercarse, aunque se pueda acercar demasiado. De acercarse demasiado quiere decir memorizar los datos y no generalizar el concepto. En cambio, mi recta horizontal me da prácticamente la misma respuesta para mis tres conjuntos de instancias. O sea, no varía mucho. ¿Por qué? Porque esto tiene un alto sesgo. Entonces, al tener un alto sesgo, no le importa mucho las pequeñas fluctuaciones de los datos. Entonces me contesta siempre la misma respuesta. Siempre igual de mal, digamos. Que esa es justamente otra forma de ver las combinaciones, ¿no? Supónganse que, a ver, esta es una forma de dibujar, de visualizar los problemas de varianza y de sesgo. Un modelo que tiene baja varianza y bajo sesgo, o sea, cada puntito es una predicción y digamos que esto es un tiro al blanco, entonces si los puntitos están en el centro del tiro al blanco es que le pegaron o es que estuvieron muy cerca. Entonces, un modelo con bajo sesgo y baja varianza, todas sus predicciones van a ser buenas. Van a estar ahí o pegándole a la respuesta correcta o muy cerca. En cambio, un modelo con alta varianza y bajo sesgo va a pifiarle de distintas formas. ¿Sí? O sea, va a estar ahí dando vueltas alrededor del concepto, pero cada uno de las predicciones va a variar mucho dependiendo de el ruido que se haya comido de los datos o lo que haya presupuesto de más viéndolos. Ahora, un modelo con baja varianza y alto sesgo le va a pifiar siempre de la misma manera. O sea, siempre va a estar igual de sesgado. ¿Por qué? Porque presupuso algo mal, entonces todas sus predicciones están siempre igual de mal. Y no están así, o sea, variando en la forma en la que le pifian, justamente porque no tiene el problema de la varianza. Porque cada uno de los modelos le pifia igual. O sea, cada puntito sería la predicción de un modelo. Entonces, todos los modelos van a ser muy parecidos y le van a pifiar igual. En cambio, en un modelo con alta varianza y bajo sesgo, los modelos le van a pifiar todos distintos, pero van a estar ahí alrededor, digamos. Ahora, un modelo con alto sesgo y alta varianza ya va a ser cualquier cosa. O sea, va a pifiarle mucho y siempre lejos. Nada, esto es como para intentar entender, ¿no?, lo que produce la varianza y el sesgo. Otra forma de verlo. En el eje X tengo la complejidad de mi modelo. O sea, cuanto más me muevo hacia acá, el modelo se vuelve más complejo. ¿Qué era un modelo más complejo? Que tiene muchos parámetros. Y en el eje Y tengo el error, que tiene el mejor modelo de cada una de estas familias de complejidades. ¿Y qué es lo que sucede? El error de sesgo baja a medida que aumento la complejidad, pero me aumenta el error de varianza, ¿sí? Porque al tener modelos más complejos, mis modelos son sensibles al ruido porque miran mucho los datos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar el lugar ideal, y después tengo el error total, ¿no?, que es la suma de los dos. En realidad es un poquito más que eso, pero es un poco la suma de los dos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar la complejidad adecuada de mis modelos, o sea, la familia de modelos tal que
la varianza, el error de varianza y el error de sesgo sean lo mínimo posible, que eso además me va a minimizar el error. ¿Y por qué estoy hablando de minimizar el error y no de hacer la predicción perfecta? ¿Por qué no ajusto el modelo a mi concepto, a mi función objetivo, y ya está, y tengo la posta? Acá tengo la respuesta. ¿Por qué me voy a conformar con tener error? No quiero error, yo quiero la posta. Bueno, existe lo que se conoce como error irreducible. Esto es como el cachetazo, ¿no? Digamos, al que quiere la posta, que es no existe. O sea, no sería no existe, es nunca lo vas a tener. No, no, no hay respuesta absoluta. ¿Por qué es esto? Acá vimos problemas de juguete, pero en la realidad existe el error irreducible que en su mínima expresión es aleatoriedad. O sea, nosotros queremos predecir cuándo va a llover. Y la verdad que depende mucho de la humedad, de la presión, de la temperatura, de no sé qué más. Pero después hay una parte aleatoria. Hay una parte que no es explicable matemáticamente. Que no se la puede explicar. O sea, justamente la aleatoriedad no es predecible. Vos no podés predecir algo que es aleatorio. Y bueno, en la mayoría de los problemas que se encargan con ciencia de datos hay un porcentaje de aleatoriedad, que no se lo puede anular, que va a estar siempre ahí y que no lo vas a explicar nunca. Entonces, también se lo conoce como ruido, porque muchas veces es todo, ¿no? Muchas veces vos tenés tu set de datos, que tu set de datos tiene ruido. ¿Por qué? Porque alguien lo ingresó mal, porque se midió mal o por lo que sea. Pero incluso en el caso que vos tengas el mejor modelo, el mejor set de datos y todo, hay una parte aleatoria ahí que nunca la vas a poder explicar. Y esto es importante porque si un día ustedes tienen un modelo que les da el 100% de accuracy o que le pega, que anda perfecto, que no tiene ni un mínimo error, desconfíen. Ahí hay algo que está mal. Hay algo que ustedes están haciendo mal o que los datos tienen mal. No crean nunca en eso. ¿Sí? Sí puede ser 99%, 99,5%, qué sé yo, bueno, ya es un poco sospechoso eso, ¿no? Pero si ven un 100%, desconfían. Y bueno, como les dije, esto se puede deber a muchos factores. Que hay variables que no estamos viendo, o sea, en nuestro set de datos falta una variable que es fundamental o que tiene una pequeña influencia en lo que yo quiero predecir, y entonces sin esa variable nunca voy a poder llegar. Entonces voy a tener ahí un error irreducible por más que encuentre el equilibrio perfecto de varianza y de sesgo. Puede ser que me falten datos, que no estén porque se perdieron. Puede ser que el problema esté mal enmarcado, etc. Y la formalización de esto, matemática, sería la siguiente. Yo tengo mis observaciones, mi X y mi Y, y lo que quiero hacer es encontrar la función, vamos a conformarnos con que esto sea la función objetivo, tal que mi función objetivo más un ruido irreducible, un epsilon, me da mi resultado. ¿Sí? Esto también se puede explicar como esto sería la esperanza del error. Acá empieza un poco la probabilidad, pero vamos a decirlo de una manera humana. Esto de acá sería mi valor real menos mi valor predicho, y esta función de acá es la estimación del error. ¿Sí? Bueno, la estimación del error de mis modelos va a estar compuesta por un error de sesgo, que va a ser lo que yo presupongo de los datos en base al modelo que yo elijo entrenar. La varianza, que también va a depender del modelo, porque si un modelo es muy complejo, acuérdense, va a tender a tener alta varianza, y un error irreducible. ¿Sí? Nada, esto es cómo está compuesto el error de mis predicciones. Tiene un poco de sesgo, un poco de varianza y un poco de es lo que hay, no intentes nunca explicar esto. Y bueno, eso. Y fin. Perfecto. ¿Hay preguntas? Igual, digamos,
todo lo que dijo Juan durante esta clase es una introducción a todos los temas que vamos a ir viendo en detalle durante varias clases, durante todo el curso, ¿sí? Estaría bueno que si hay alguna pregunta así, que tengan dando vuelta, no duden en hacerlo. Bueno, si no hay preguntas, corto la grabación y tomamos 10 minutos de break.